No es llamada. Le llamamos nosotros. Por eso, y la llamada. David Galeano Olivera. No salvó la llamada. Presidente del Ateneo de la Lengua. Profesor David Olivera, ¿cómo le Galeano? ¿Cómo le va? Muy bien, un saludo cordial para ustedes, Laisa. Y por ahí, profesor, estábamos recién esta mañana más temprano experimentando el traductor de Google del guaraní y sabemos que vos sos uno, creo que la cabeza del equipo que está trabajando denodadamente para que sea una herramienta realmente poderosa y que va a catapultar a nuestro idioma nativo. Sí, efectivamente, es un trabajo que empezó ya hace prácticamente son 3 años. Ajá. Que en realidad ya en este momento hay un equipo, están 5 personas. Inicialmente yo estuve también, está el profesor Carlos Ferreira, quien fue presidente de la Academia de Lengua Guaraní, liderando esto y trabajamos en equipo. La idea es que esto pueda funcionar a pleno, más o menos con toda la capacidad que podamos poner de trabajo en esto. Probablemente esté terminado a fin de este año. 65% del total es lo que hasta ahora ya está disponible. 65. Estamos hablando de 200.000 palabras y frases que se están traduciendo. Y eso ya hoy en día está funcionando relativamente bien. Obviamente tiene todavía su zona márgenes de error que por la razón que estoy mencionando, todo eso que pasa en algún momento no sale, pero conseguimos hacer algunas cosas que dentro del ámbito de la traducción ya el público que usa ya, por ejemplo, no se da cuenta. Le pongo un ejemplo por favor de esto. Y le voy a pedir a ustedes que interactúen conmigo, simplemente para demostrarles algo muy interesante. Acá vamos a interactuar todo, profesor, inclusive Javier Martínez. Perfecto, con Javier y todo. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo diríamos nosotros en castellano? ¿Cómo decimos? O sea, una cuestión común para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo decimos en castellano? Carlos, voy a poner Carlos Rafael, ojo. Carlos Rafael, ojo. ¿Cómo puedo decir eso en castellano? Se fue el hijo de Carlos. Sí. O el hijo de Carlos se fue. Sí. Y uno último, le voy a decir Pedro Rayid. Pedro Rayid o Guatá. Pedro Rayid o Guatá, ¿cómo dirían? La hija de Pedro Camina. Espectacular. Fíjense lo interesante de ser bilingües en Paraguay, inclusive sin haber estudiado guaraní ni castellano, porque guaraní y castellano aprendimos en la casa, ni en la escuela ni en el colegio. Fuimos a pulir en todo caso. Yo le digo a usted en el primer caso, el hijo Carlos Rafael Guatá, la traducción fue el hijo de Carlos Camina, ¿verdad? Sí. Si ustedes se fijan en eso, para nosotros es fácil, pero resulta que en guaraní yo dije primero Carlos o Carlos, Rafael o Guatá, Carlos hijo Camina, literalmente si ustedes traducen Carlos hijo Camina, pero ustedes al pedirme yo la traducción, ninguno pensó decirme Carlos hijo Camina. Claro. Todos me dijeron el hijo de Carlos Camina. Así es. Le pusieron un artículo él que no había guaraní, le pusieron una D e hicieron un cambio en el ordenamiento de la oración. Cuando en guaraní primero siempre está el poseedor, calor, allí, calor, allí, calor, calor por aquí. En castellano es al revés. El guaraní funciona como el inglés, pero el castellano es el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. En el castellano primero está lo poseído y después el poseedor. En guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. Bueno, eso es algo que nadie se da cuenta al usar hoy el traductor, que eso el traductor ya está haciendo. El traductor es que jamás pensó en guaraní. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es hacerle pensar en guaraní y cada vez que en el juego que hacemos con la máquina, entonces comete un error y sobre el error nosotros le hacemos la corrección y va asumiendo. Otro caso así sencillito, si yo le digo a ustedes, ajá, óigame, ¿cómo diríamos nosotros en castellano? Ajá, óigame. Me voy a mi casa. Sí, perfecto, pues voy a casa y vamos a hacerlo. La cuestión es que al decir en castellano todos decimos a casa, porque sabemos que así se tiene que decir en castellano. En castellano hay preposición, o existen preposiciones. Ajá. Para mí es ajá, óigame. Me voy en casa. Casa A, casa A, oiga casa A. Literalmente, ajá es voy,
Oga es casa y P es A. Voy casa A. Mira vos. Sería la posposición. Sí, qué Porque en castellano es A casa, literalmente guaraní es casa A. O sea que ustedes hacen el trabajo de que vaya cometiendo, el traductor de Google vaya haciendo las traducciones literales como lo hace la inteligencia artificial y en eso ustedes trabajan para darle el contexto y que la próxima vez traduzca en su real contexto. Así mismo, allí ya le diste en el clavo a la cuestión. Hoy en día estamos haciendo el doble trabajo. Hoy trabajamos inteligencia artificial y diariamente estamos cargando textos en guaraní. Voy a poner paralelo nomás con lo que ya está diciendo. Hacemos diariamente, somos varios, ¿verdad? Cargamos un texto, puede ser una canción, una poesía, un caso un chiste en guaraní. La cuestión es ponerle, armar el corpus, como se dice, cargarle palabras, estructuras en guaraní. Entonces, sobre lo que cargamos, por ejemplo, usamos el ChatGPT, que es uno de los más conocidos. Sí. El otro que estamos usando es Claude. El otro que estamos usando es Gemini, que también es de Google, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hacemos es cargar, le ponemos el texto y después sobre el texto le hacemos preguntas en guaraní. Y cuando la inteligencia artificial nos responde con una escritura que no es la correcta, sobre la marcha le corregimos y ella, inteligencia artificial, asume y mantiene ya esa escritura. Este es el trabajo que paralelamente estamos llevando adelante, pero lo de Google es muy interesante porque si ustedes escriben, y no sé si tienen allá a mano, quiero nomás que hagan ustedes una pruebita allí. Si ustedes escriben una frase, vamos a poner el caso extremo, un niño, un joven, un adulto, un anciano paraguayo, solamente guaraní hablante, sale de acá y directamente va y hace escala en Madrid. Llega allí, no habla castellano o habla muy poco, o como comúnmente sabemos, no puede hablar castellano porque tampoco no nos enseñaron castellano. No es que porque hablamos guaraní no sabemos hablar castellano. La versión es sencilla, nadie nos enseñó a hablar correctamente castellano. Entonces voy al ejemplo. Si uno de ustedes puede escribir aquí en el traductor, buscan el idioma de origen que es guaraní, tienen que ubicar guaraní, y escriban, si pueden escribir P, al lado Yaguá, con la J, P, Yaguá, y les pido que pongan Jowi, que se escribe con la H, O, recorta, Y, Jowi. Un ratito, profesor. ¿Vos tenés abierto, Alberto? Sí, en guaraní como P. Sí, buscar el idioma del cual vas a traducir. De guaraní al castellano. Vamos a poner guaraní en la columna, buscar guaraní. Ella abajo, me traduce al español. Y poner que traduce al español. P, y abajo, y fíjate cuál es la traducción. El perro joven. Joven, ¿cómo se escribe en guaraní? Le pusiste con H allí en la... ahora sí, ahora. El perro amarillo. No, Jovi. H-O-V-Y. H-O-V corta Y. Sí, y me traduce el perro amarillo. Bueno, entonces si es que vos, por eso te estoy diciendo, hay todavía cuestiones como esta que no te hace, ¿verdad? Pero te pido que pongas allí mismo en el idioma, allí abajo donde hiciste la traducción, está el parlante. Si pones apretarle eso, vas a escuchar que está otra función que hoy en día, aunque la traducción no sea la correcta, cuando vos pones el parlante, te vas a escuchar que dice el perro amarillo. A ver, escuchemos, a ver. Ah, no, espera, no tengo parlante acá. Vamos a solucionar. Allí en la parte inferior de la sí. Ah, bueno. Y ahora, en esta misma columna, te pido que busques en otro idioma, por ejemplo, que pongas portugués. Busca portugués, está por orden alfabético, anda la P, pone portugués, y automáticamente el guaraní ya te va a pasar eso al portugués. Pongo portugués en vez de español, ¿verdad? En vez de español, claro. En el parlante. En el parlante no. Poner parlante también, pues. Elegí el idioma al cual vas a traducir, que es portugués, claro. Luego poner parlante. Claro. Polaco, portugués, Brasil y portugués, Portugal. En esta ciudad de Brasil. Ponle portugués, Brasil, sí. Y o cachorro amarelo. Ahí está. Y bueno, y ponerla al parlante. Vamos a ponerle parlante. Un cachorro amarelo. Ahí está.
Alberto, que cambies, que pongas en idioma cuando vas a traducir. Fíjate, en mi país paraguayo, sin hablar portugués, se fue a Brasil, escribió, pues llegó a Robulo, pues llegó a Sabilú, me salió ya la traducción al portugués y en el portugués él hace escuchar su mensaje. Nunca habló portugués. Pero ahora vamos a llevarlo al otro caso, buscar idioma inglés. Hay una columna donde traducir. The Yellow Dog. Ahí está. Y poner tu volante. A ver. The Yellow Dog. Claro, le hizo escuchar a la persona con la que está hablando. Sí. Claro, y allí llegó interactuar. Y te pido un último caso. Buscamos chino tradicional. Chino tradicional. Eso. Vamos a buscar chino. A ver que la escritura ya no es. Está chino tradicional. Ahí está. Chino tradicional. Y ahora poner el sonido. Sale dos signos raros y el sonido dice. Sí. Ahí está. ¿Cuánto? Sí. Y bueno, esta es una muestra del avance. Te vuelvo a repetir, 65% del total es lo que hasta ahora está funcionando con estas características. Primero, se traducen las palabras. Segundo, se pone de acuerdo a la estructura del guaraní. Esto que les decía previamente. Y lo tercero es que hoy ya existe la voz, que no solamente hace una traducción para ser leída, sino para ser escuchada. Eso ya nos permite hoy traducir el guaraní a todos los idiomas en los que Google tiene su traductor. Se da cuenta una cosa, profesor, la importancia de este trabajo. Hace que un idioma nativo que básicamente sobrevive y sobrevivía al tiempo de generación en generación de manera verbal, no porque alguien estudió ni escribió en guaraní, no, porque pasó de generación en generación de manera verbal. ¿Cuántas lenguas antiguas han muerto? Y sin embargo esta pervive en millones de personas acá en esta parte del mundo. Y ahora, mientras no estaba presente en internet, mientras no estaba presente en los traductores, mientras no estaba presente en la inteligencia artificial, estamos hablando de un idioma muerto en ese mundo, ¿verdad? Y sin embargo ahora está presente, y una persona guaraní hablante y exclusivamente guaraní hablante puede estar ahí en el aeropuerto de Barajas, España, haciéndole escuchar en idioma español a través del traductor de migraciones lo que quiere él decir. Profe. Bueno, y a eso me gustaría nada más que ponerle en evidencia algo más. Acá ustedes están viendo que es un trabajo que se hace por autogestión, porque lastimosamente en esto no interviene ni el Estado, ni tampoco ninguna organización internacional. Esto se hace a pulmón. Eso habla bien de ustedes, profe, y habla de la calidad del trabajo. Es donar el tiempo nada más, pero lo hacemos porque nos gusta, claro, eso no es por recibir ningún tipo de pago, ni mucho menos, con todo respeto, ¿verdad? Ahora, les pido que pongan un poco en el buscador, escriban Vicky Petá, con B corta. Deletrearle, profesor. Sí, B corta I, Sí. K, I, P, E, T, A. Dale a buscar. ¿Qué idioma? En inglés, por ejemplo. No, fuera de Google. En el buscador, en el motor de búsqueda. Wikipedia. El motor de búsqueda, sí. Poner entonces Wikipedia. Normalmente la A es nasal, pero igual te va a encontrar. Wikipedia me dice a mí. Sí, Wikipedia y ponerle de corta I, K, I, P, E, T, A. Wikipedia. Sí. En el buscador de Google normal, digamos, ¿verdad? Ahí mismo, sí, normal. Vamos a poner acá. Wikipedia. Me dice. Espera. Totalmente en guaraní sale. Wikipedia. Entra allí un ratito. Entra allí un ratito. Wikipedia guaraní. Sí. Wikipedia guaraní. En el mundo hoy existen 6.000 lenguas, Alberto y amigos que están allí. 6.000 lenguas. Ajá. De las 6.000 lenguas, 3.323, según la UNESCO, están en peligro de muerte. Porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque no tienen presencia en Internet. Esos son los riesgos de las lenguas que están en vías de desaparecer. Con menos de 100.000 hablantes y no teniendo presencia en Internet, la UNESCO considera que una lengua está en peligro de muerte. Sí. El otro dato,
cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días ¿Cómo estará el muere pobre un idioma? idioma en el mundo. Bueno, y entonces, a donde quiero llegar es lo siguiente. En el año 2007, de pura casualidad, entraba yo a buscar una información, sin querer, me vinculé a Wikipedia, gracias a un editor de Wikipedia que entonces tenía 17 años. Él es de Lituania, ni conoce de Paraguay, no habla guaraní, y este muchacho que se llama Sarunas Circus nos ayudó a editar Wikipedia. Wikipedia es Wikipedia en guaraní. Wikipedia tiene 370 ediciones en 370 idiomas del mundo. De las 6.000 lenguas, solamente 370 tienen. Una de ellas es el guaraní, y ahora te invito a poner allí en el buscador de Wikipedia, allí dice BK, en la parte vas a encontrar allí. Voy a entrar, profesor. Bueno, y te pido que escribas allí el primer texto internacional que alojamos en Wikipedia guaraní en el 2008. Y hoy en día Wikipedia guaraní o Wikipedia tiene más de 6.000 páginas cargadas, totalmente guaraní, que esa Wikipedia lo único que debe prepararse es para vivir en guaraní, porque casi nada hay en castellano y en ningún otro idioma. Y Pereguajé por ahí, tiene Wikipedia. ya, y bueno, y allí al costado dice el K. Sí, sí. Y te pido que escribas allí, Alberto, lo siguiente. Sí. John, J-O-H-N, John, Sí. y al lado que le escribas Lennon, L-E-N-N-O-N. Sí. Y ahora te vas a buscar y entran por allí. John Lennon. John Lennon. John Winston Lennon. Oye, cuando beba John Lennon. Ahí está. Eso es John Lennon y los Beatles en guaraní. Totalmente traducido. Estaba Liverpool, Inglaterra, el Tame. Una sicuela, hubiera Pepo Antá, Oyapoja. Qué espectacular. Qué maravilla. Vos podés encontrarle ahí a Pablo Neruda, podés encontrarle a Martin Luther King, podés encontrarle a Mario Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa sí, no le voy a buscar a Pablo Neruda. Está perfecto. Yo voy a poner algo actual. No sé si va a haber. Actual. Sí. Donald Trump. Bueno, poner como algo habitual de Stephen Hawking, que Sí. No, y puse Donald Trump y está actualizado en guaraní. ahí está. Y ponerle Hawking. H-A-W-K-I-N-G. Hawking. Esa es una traducción que yo hice cuando él murió. Ah, mira, sí. Vas a encontrarle a Stephen Hawking en guaraní. Lo vas a encontrar. Estamos poniendo, profe. Bueno. Stephen Hawking, y denle buscar, y automáticamente van a encontrar su biografía en guaraní. Sí, este es William Hawkins, tenía Shará, Oxford, 8 Yasuteí, Ari 1942, Cambridge, 14 Yasuapi, Ari 2018, Caraí, Tabetayo, Guaputeguá. Podés buscarle a Francisco el Papa, podés buscarle un montón de gente, obviamente estamos hablando de... Impecable. Wikipedia. Espectacular, qué maravilla. Yo no sabía Y ahora eso. te doy lo último, ¿verdad? Sí. Y con esto, en todo caso, queda a disposición de ustedes si hay algo más. Pero salí otra vez de Wikipedia, anda al buscador de Google, Sí, sí, y escribí allí Firefox, o sea, Firefox, sí, Firefox. con X, Sí. y guaraní. Ah, mira. Guaraní. Y ahora entra allí. Ese es un trabajo que nosotros hicimos para Mozilla, donde Mozilla, que tiene solamente 109 idiomas, a los cuales fue traducido de los 6.000 idiomas, el idioma número 109 es el guaraní, donde se tradujo totalmente el navegador, que es el navegador más usado en el mundo, más que Google, Sí. es el Firefox. Y sabes, cuando nosotros le hicimos la propuesta a Mozilla, que es la propietaria de Firefox, ellos nos pidieron ponerle el nombre guaraní. Y conversando con un Burubizá, con un señor que conocí, un día guaraní, le mostré la imagen de Firefox, y que es un zorro con cola de fuego más o menos, tiene fuego en la cola, o sea, de fuego, en otras palabras. Sí. Y entonces yo le digo, mañana por la mina de cola, le digo, maestro Andrés, y mira, así me dice, aguará, me dice, aguará. Le digo, ahora tatá, me dice. Y acá está. Ahora está Mozilla Firefox en guaraní. Sí, señor. Reaching Voice. Y bueno,
Y eso vos tenés, allí se tradujeron casi 70.000 palabras del guaraní del castellano al guaraní y al inglés, del inglés también al guaraní. Hoy vos tenés ese navegador que podés descargar en tu computadora y podés navegar en guaraní, ¿verdad? Ese es otro de los logros que hoy el guaraní ya tiene en este nuevo campo donde todos vivimos, que es el mundo virtual. Hay personas que pasan la mitad de su vida en el mundo virtual y hay otros que menos. Entonces, cuando en su momento nosotros pensábamos en esto, decíamos, no puede ser que el guaraní no tenga presencia en este nuevo mundo. Bueno, hoy tenemos eso, hoy tenemos un montón de publicaciones en lo más común, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok. Es impresionante la cantidad de gente que publica hablando guaraní. Sí. Muchas veces buscamos guaraní muy pulido, pero no hace falta. La cuestión es hablar guaraní, Alberto y amigos. Así es. Y eso hoy nosotros tenemos de una manera impresionante. YouTube, ustedes entran, canciones, poesía, teatro, discursos. Traducciones del Chavo al guaraní, por ejemplo, ahí. También, obviamente, todo ese trabajo de doblaje, hay una cantidad. Ahí está Musicario, por ejemplo, que ahí hizo la traducción de un montón de canciones al guaraní, ¿verdad? Así es. Hoy vos le encontrás a cantantes como, qué sé yo, Dani Mesa, Dama Ferreira, también el caso de Néstor Roth. Son gente que cantan el guaraní, ¿verdad? Y entonces esa es la presencia, digamos, un nuevo rostro, una presencia nueva que el guaraní hoy tiene a nivel mundial. Un idioma que, como dijiste, nunca fue escrito, hoy se escribe, nunca estuvo en internet, hoy está, sigue siendo el idioma más hablado en América. 11 millones de parlantes existe el guaraní. El epicentro es el Paraguay, se habla en Argentina, Brasil, Bolivia, una parte de Uruguay. Y por último, es el idioma más enseñado a nivel de las universidades más importantes del mundo. Así es, doctor, una última pregunta de mi parte. Sí. Yo tengo hijos en edad escolar y colegial. Y le enseñan un guaraní que a ellos les es incomprensible, doctor. Le enseñan la gramática y ellos no saben el idioma, ¿verdad? Lamentablemente. Acá en Asunción, por lo menos en gran parte es así. ¿Qué se puede hacer para que no odien el guaraní y aprendan realmente? Bueno, nosotros creemos que acá ya hay una especie de actitud masoquista con el guaraní de parte de la gente que administra la educación. Nosotros en el año 1998, cuando digo nosotros, me refiero a los profesores de guaraní, el caso nuestro del Ateneo, de Lengua y Cultura Guaraní, le venimos reclamando al Ministerio en un tono respetuoso, ¿verdad?, el que se tiene que readaptar este programa. Es un programa que cualquiera odiaría, ¿verdad? Y sí, y odian, los chicos odian. Claro, y a lo que voy es a que necesariamente tengamos que incorporar todo esto. Fíjense como en minutos acá con ustedes, la sensación de ustedes fue algo agradable, algo grato. Así mismo, algo divertido inclusive, el guaraní. ¿Y por qué no incorporar esto? Si todos los niños tienen una tablet, hoy en día tienen un celular en la mano, ¿por qué no enseñarles usando una canción de YouTube? ¿Por qué no una canción, una poesía? O sea, que la lengua no muera. Después, el que quiere aprender la gramática, aprenderá. Entonces no se puede empezar un idioma aprendiendo la gramática. Se tiene que enseñar algo a mí como se enseña el inglés a un no inglés parlante. De acuerdo, de acuerdo. Esa es la manera. Y ojalá que de acá a un corto tiempo se pueda nosotros, por nuestra cuenta, digamos, como le dije hace rato, como esto es una cuestión privada, de gente que nos dedicamos hasta hace muchos años, ¿verdad? Estamos en condiciones, hace rato le dijimos, hay modelos mucho más sencillos, más lúdicos, más agradables para aprender, y tampoco hace falta meternos en cuestiones así tan complicadas. La gente quiere hablar, quiere escribir, quiere leer en guaraní, y démosle eso a la gente. No así mismo, espectacular. Eso, Alberto. Y después toda la naturaleza propia de las cosas, te va a la frontera, y que tú pico ya falando, ¿no? Y ya la gente hace su amina mixturada, Pablo. Exacto. Y por ande paletón será. ¿Y cuál es el pinel? Me acuerdo que un amigo mío fuimos a una tienda en Blumenau, que tiene muchas tiendas de ropa, y pregunta tipo, ¿ten ropiña para mí, Caín?
Profe, se nos pasó el tiempo, un placer hablar contigo. Y esta no es Además que conversación. tenés una buena voz, profe, siempre, esa voz de locutor. Sí, impresionante. Bueno, profe, te agradecemos mucho este tiempo y te vamos a seguir molestando porque esto es apasionante y esto que están haciendo, esto realmente es hacer patria. Gracias, profe. Al contrario a ustedes y no es molestia, cuantas veces quieran, estamos a la orden de siempre. Profesor David Galeano, que es el presidente del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, profesor de la Facultad Politécnica, un capo realmente. Pero ellos hicieron más por el guaraní Que todos los otros a lo largo de los años. porque le metieron a internet. Claro, le hicieron universal. Ahora ya hay motor de búsqueda, gracias a todos estos tipos de manera anónima. Increíble. Por eso que Hicieron vivir la lengua en hay internet. que resaltar el trabajo y este traductor que están terminando, 75% tienen hecho, es espectacular. Sí.